Está Iván Escalante, Procurador Federal del Consumidor, que nos va a hacer una explicación del precio de las gasolinas. Está también el maestro Edgar Amador Zamora, subsecretario de Hacienda, y Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia. Ellos nos van a hablar de los foros del Plan Nacional de Desarrollo. Y está Bulmaro Juárez para cerrar con Suave Patria. Bueno, antes de iniciar las presentaciones, quiero platicarles de cuándo conocí a Edgar y a Jesús. Nos conocimos en el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario. De hecho, a Jesús lo conozco desde antes, ¿verdad? Él era estudiante de CCH Naucalpan, ¿no? Y ya su servidora, que tengo un poquito más de años, era estudiante de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Edgar, estudiante de la Facultad de Economía, también jovencito. Entonces, los tres nos conocimos en aquel movimiento estudiantil del Consejo Estudiantil Universitario. Para todas y todos los jóvenes y los no tan jóvenes que no conocen de este movimiento, en 1986 el entonces rector Carpizo hizo una modificación a los estatutos de la UNAM y planteó que hubiera cuotas de inscripción de colegiaturas, exámenes departamentales iguales independientemente de la carrera, acababa con el pase automático de las preparatorias y CCHs de la UNAM a las licenciaturas, y varios temas. Entonces se organizó un movimiento estudiantil en aquella época. Se hicieron primero algunos mítines, eventos, asambleas en las facultades, en las prepas, en los SHs, en contra de esta reforma que además la habían pasado en el Consejo Universitario, le decían por obvia resolución, o sea, en vacaciones pasaron la reforma. Y nos organizamos como estudiantes, porque estábamos en contra, principalmente de que hubiera colegiaturas y inscripciones en la UNAM. En aquella época decían las autoridades universitarias, y por cierto, muchos de los intelectuales que el presidente le llamaba orgánicos, pegados al rector Carpizo, muchos otros profesores de la UNAM, asesores del movimiento estudiantil. Entonces el movimiento se organizó y nombramos representantes en cada facultad, en cada escuela, e hicimos un consejo de los representantes, el Consejo Estudiantil Universitario. Jesús era representante del CCH en Naucalpan. Ya de la Facultad de Ciencias Políticas. Nos conocimos cuando iba en el CCH en Naucalpan, pero ya era de la Facultad de Ciencias Políticas. Y Edgar de la Facultad de Economía. Entonces hicimos este consejo estudiantil y lo primero que pedimos fue un diálogo público con la autoridad universitaria, porque en los medios de comunicación y demás pues había una ofensiva en contra de los estudiantes. Se pidió el diálogo público y que se transmitiera por Radio UNAM. Entonces, muy soberbia la autoridad universitaria de entonces y todos los profesores que apoyaban pensaban que iban a ganar el debate. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que los estudiantes ganamos el debate, las y los estudiantes, con un argumento central: la educación no es una mercancía por la que se deba pagar, sobre todo cuando es pública, o cuando es particular, pues tiene otra orientación y está bien que haya
educación particular, pero el Estado tiene la obligación de proveer educación pública de calidad, gratuita, laica, como establece el artículo 3º constitucional. Entonces decíamos, la educación no es una mercancía ni un privilegio para el que la pueda pagar. La educación es un derecho establecido en el 3º constitucional. Y con ese argumento ganamos el debate público, llevamos a huelga la UNAM por 2 semanas, hasta que la autoridad tuvo que echar para atrás las reformas. Se llenó el Zócalo con estudiantes ya no solo de la UNAM, sino del Politécnico, de la UAM. Les estoy hablando del 86-87. Entonces, pues me da mucho gusto porque yo conocí a Jesús antes que el presidente López Obrador. Entonces me da mucho gusto que sea el coordinador de asesores porque además de todo es un hombre pues muy culto, conocedor de la historia de México y que tiene muy fundados los principios de nuestro movimiento. Y bueno, Edgar, pues hoy es el subsecretario del ramo de la HHH, Facultad de Economía de la UNAM. E Iván nos conocimos después porque es más joven, aunque no parece. No, no es cierto. Es mucho más joven. Iván estuvo conmigo con Iván nos conocimos en el 2006, cuando yo salí del gobierno de la ciudad, que era secretaria de Medio Ambiente, y el presidente López Obrador era jefe de gobierno. No, ya no era jefe de gobierno, ya había salido a la campaña. Por ahí cuando estuvo la campaña esta tremenda de López Obrador, un peligro para México. Ya había yo terminado de de coordinar la construcción, porque yo no los construí obviamente, la coordinación de la construcción de los segundos pisos, que era mi última tarea en el gobierno de la ciudad, y salí del gobierno a apoyar al presidente como vocera en los medios de comunicación. Entonces, pues no había redes sociales ni como ahora, era pues prácticamente todo eran los medios masivos. Y el que me entrenó, hubo 2 personas que me entrenaron para salir a los medios, Iván Escalante y Rosa Isela Rodríguez, para que vean que pues tenemos muchos años de conocernos y estar en este gran movimiento de transformación del país. Bueno, Iván, adelante. Muchas gracias, presidenta. Un honor. Muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy vamos a informar sobre la evolución del precio de la gasolina regular desde el sexenio de Felipe Calderón hasta el día de ayer, 2 de enero. Actualmente el precio promedio de la gasolina regular se encuentra entre los 23 pesos con 50 centavos y los 24 pesos. Esta gráfica que les presentamos da cuenta de la evolución del precio constante, es decir, poniendo como base el precio al día de hoy sin considerar la inflación. A partir de ello, nos lleva a establecer que durante el sexenio de Felipe Calderón, el precio promedio de la gasolina empezó en 14.75 pesos y finalizó en 18.10. lo que significó un incremento del 22.9%. En el sexenio de Enrique Peña Nieto inició en 18 pesos con 25 centavos y finalizó en 26 pesos con 1 centavo. Y en este periodo fue cuando se dieron los famosos gasolinazos que afectaron tanto a las familias mexicanas. En estos 6 años, el incremento representó 42.8%. En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien cumplió su promesa de no incrementar en términos reales el precio de la gasolina, pasó de 25.48 a 24.15, lo que significó una reducción del 5.2%.
Y en los 3 meses de la presidencia de la doctora Claudia Sheinbaum, al iniciar su sexenio, el litro de la gasolina se encontraba en 23 pesos con 95 centavos y al 2 de enero está en 23,85, lo que indica que tuvo una disminución del 0,4%, cumpliendo también su promesa de no incrementar el precio de la gasolina. Aquí un mensaje a todos y todas las y los panistas que aseguran que el grupo parlamentario de Morena se negó a limitar el precio de la gasolina por debajo de los 20 pesos, les decimos que mienten, pues no existe registro alguno sobre dicho señalamiento. En esta gráfica, que es muy clara, se nota que los responsables de los incrementos desmedidos de las gasolinas fueron durante los sexenios prianistas. Ahora bien, en la siguiente diapositiva se puede ver que los precios de las gasolinas se han mantenido por debajo de la inflación acumulada prácticamente desde octubre de 2019. Y por cierto, el comportamiento del precio del diésel en términos reales también ha disminuido en un 11,03% durante los sexenios del presidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que en el de Calderón se incrementó en un 57,6% y en el de Peña 40,3%. En la siguiente lámina se muestra el precio promedio de la gasolina en distintos países del mundo, destacando que nuestro combustible está por debajo del precio de países como Sudáfrica, España, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Suiza. Informarle, Presidenta, a usted, al pueblo de México y a los medios de comunicación que a partir de la siguiente semana no solo vamos a estar poniéndole taches en las conferencias de prensa a las gasolineras que se pasan de listas con sus precios, sino que iremos físicamente a colgar unas lonas con este diseño para señalar a aquellos gasolineros que se vuelan la barda con lo que ganan a cada litro de gasolina. Aquí les mostramos un ejemplo de algunas gasolineras que están en este supuesto. La gasolinera Petro-Seven, ubicada en San Pedro Garza García, Nuevo León, le gana a cada litro de gasolina 4 pesos con 97 centavos. Y la gasolinera Móvil en Monterrey, también en Nuevo León, le gana 4 pesos con 75 a cada litro que vende. Vamos a estar revisando constantemente, siguiendo su instrucción, Presidenta, los precios de las gasolinas y denunciando a las empresas que se vuelan la barda. Muy buenos días a todas y a todos. Con permiso, Presidenta. Ponle la primera. Esta gráfica lo que muestra es el precio de la gasolina, se llama a pesos constantes. ¿Qué quiere decir? Se descuenta la inflación. O sea, si tomamos en cuenta la inflación cada año, entonces habría una elevación del precio. Pero si consideramos lo que significaría el precio a los pesos, en este caso, del 2025, ¿cuánto valdría la gasolina en el 2018, en diciembre del 2018, si consideramos los pesos del 2025? Eso quiere decir los precios constantes. Entonces, si lo consideramos así, lo que vemos es que con estos pesos del 2025, la gasolina en la época del cierre de Peña Nieto estaba a 26 pesos del 2025, considerando el porcentaje de la inflación.
Entonces, lo que vemos aquí es que en términos reales la gasolina ha disminuido, cosa que no fue así en el periodo de Calderón, que subió 22.9%, y los famosos gasolinazos del periodo de Peña Nieto, que subió 42.8% en términos reales. Entonces, el precio de la gasolina, que lo vamos a seguir viendo en el quién es quién en los precios de los lunes, que lo va a seguir presentando Iván, debería estar entre 23 y 24 pesos. Es un margen razonable para las ganancias de los gasolineros, incluido el IEPS y todo lo que tiene que ver con los impuestos. Sobre ese margen vamos a estar. Pero hay gasolineras, que fue lo que yo mencioné el lunes pasado, que lo están vendiendo a 28 pesos. La Magna, estamos hablando de la gasolina Magna. O le están vendiendo a 29, 26, que ya no es justificable. Entonces, primero, para que sepan que estamos cumpliendo con nuestra promesa de que no va a aumentar en términos reales el precio de las gasolinas, y segundo, que sepan que Profeco, dentro de su margen de actuación, pues no solamente va a estar denunciando aquí las gasolineras que tienen precios mayores, sino que también pues va a ir a las propias gasolineras a ponerles un tache para que la gente sepa pues si están dentro del margen o no de lo que debe ser el precio de la gasolina. Bueno, esto es sobre este tema. Ahora sí, el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Quién empieza, Edgar?